Hola, muy buenas tardes. Por acá Rafa Bocio nuevamente y esto se llama Foto y Parla. Este es nuestro cuarto capítulo, sí, y en esta oportunidad invitamos al artista plástico José Sierra Vega, un artista plástico cartagenero. Bueno, José Sierra, bienvenido a Foto y Parla, José. Es maestro en artes plásticas de Univac, es cartagenero, el mayor de 4 hermanos, nacido y criado hasta los 26 años en el barrio El Campestre. Luego ya emigró al barrio Chipre y actualmente vive en el barrio Santa Mónica. Entonces, José, bienvenido. Chévere que estés por acá. Gracias a ti por la invitación. José, ¿qué edad tienes? 34. Tienes 34 Sí. años. 34 años viviendo en la ciudad. Sí. Y si has tenido esa idea de salir de la ciudad, bueno, eres una persona que ha viajado con todo este cuento de lo artístico, de tu obra y tal, pero aún hoy te golpea esa idea de que hay que salir de la ciudad para ser alguien, o hay que salir porque aquí no hay futuro. ¿Cómo sientes esa idea? Yo sí siento la necesidad de salir en algún momento. Mm. Lo quiero hacer por el hecho, pues sí, pues, ya fui, salí y vi que, por ejemplo, en París, un ejemplo, pasan muchas cosas que aquí no suceden y que son como los epicentros del mundo, y ahí es donde todo el mundo, sí, donde todos quieren estar y donde suceden los grandes eventos, donde está como la última en vanguardia, las artes, aunque en esta ciudad pasan muchas cosas interesantes también, y hay Mm. como están los elementos de inspiración. Mm. Sí, por ahora, porque al final nunca he podido vivir en esas ciudades que siempre he querido como poder ir y vivir por más tiempo, porque nada más he estado de paso, pero seguramente allá también hay cosas muy interesantes, como en cualquier otra parte. Eso es relativo. Como me estás mirando a mí, voy a ponértelo así para que esté un poquitico. Ok, Y entre más cerquita estés, más chévere. ya. O sea, y eso afecta a la creatividad. Es decir, estar en un lugar como Francia, que es el que tú estás nombrando, donde pasa todo, donde todos quieren estar, es porque se vuelve uno más creativo como artista, o Cartagena es un espacio de más creatividad porque hay más elementos para generar algo. Es decir, no es que en París existan más elementos para, para la creación, no. De hecho, sí, no sé, no lo sé. Eso es como una cosa especulativa, no lo sé todavía. Puede sí o puede que no. Pero por ahora Cartagena sí me ha entregado a mí muchos elementos para yo poder como crear todo lo que yo he hecho sí, en toda mi carrera. No, sí, a pesar de que es una ciudad difícil, pero que ya yo la conozco, entonces puedo como llegar a encontrar cosas que desde mi, sí, desde mi posición como artista, eh, puedo llegar donde ellas y como tomarlas y Mm. sí, ¿no? Y, No te preocupes, tranqui, pero sí, sí, sí comprendo, sí, 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 sí. como que, sí, no necesariamente tengo que estar en París para encontrar todos esos elementos para poder hacer el proceso de creación, eso es relativo. Y lo otro que te quería dar, sí, explicar era de que esta ciudad, como ya la conozco mucho más que, no, que cualquier otro espacio del mundo, porque nunca he podido vivir ni siquiera un mes en las otras ciudades que he conocido, pero ese conocimiento previo del espacio me da como mucha más facilidad para encontrar los elementos que necesito a la hora de crear, del proceso de creación de la obra. Claro. Sí. Yo creo que nos adelantamos bastante, pero me gusta esa pregunta porque, digamos, te acabas de ganar, bueno, no, estás seleccionado en el arte Seleccionado. joven, estás seleccionado en el arte joven, eres un artista joven, 36 años, 34. 34 años, y es un poco eso también, como que sí, yo también he tenido la presión esa o en un momento tuve como esa idea de querer salir, o de esa obligación también familiar, como que no, tú para ser alguien o ser exitoso tienes que salir. Sí, esa idea también, ¿no? De, Ujú. de buscar el norte global, de que allá es que están todos los elementos donde uno puede. Entonces, era un poco la pregunta que cualquier joven, creo que de 25 años, entre los 36 que tengo yo, se hace esos cuestionamientos también. Entonces, José, tú eres artista plástico. ¿Cómo llegas allí? O sea, ¿cómo decides hacer o estudiar esa carrera? Eso es una pregunta muy interesante porque es decir,
a veces yo también me hago esa pregunta, pero, pero obviamente me pongo así como a dar, a pensar y me doy cuenta desde cuando estaba pequeño. Yo tengo un tío que es artista plástico empírico y él tenía el taller en la casa donde vivíamos todos cuando yo apenas tenía sí, desde que nací hasta los 12 años o antes, sí, 10 años más o menos, vivíamos casi todos en esa misma casa. Entonces él tenía su taller donde hacía dibujo, pinturas, hacía estampados, serigrafía. Y yo obviamente tenía la curiosidad y siempre iba ahí y miraba todo lo que él hacía. Creo que eso fue como, sí, de una manera como desinteresada, porque al final fue una cosa que nunca estaba como escrita en en mí, ¿no? Yo solamente veía, pero creo que eso sí incidió en mi posterior inclinación por las artes, ¿no? Y luego sí, cuando comencé a estudiar en el bachillerato, yo estudié en el INE y ahí se hace una carrera, se hace una media técnica y yo escogí artes plásticas. Y ahí sí ya me interesé y me interesé mucho más en eso y pasé a la universidad directamente a Bellas Artes a estudiar artes plásticas. Vale, y entonces estudias artes plásticas, terminas artes plásticas y ya en la carrera, ¿la fotografía aparece en la carrera o la fotografía aparece al final? ¿O ahora cómo encuentras la fotografía como medio de expresión? La fotografía nace al final. Nunca antes, mientras que yo estaba estudiando, me había interesado en la fotografía. O sea, que pintaba. Pintaba, pero no me gustaba. Son 5 años de carrera. Son 5 O sea, los años. 5 años de carrera fueron pintar, ver el cuerpo. Pintura, dibujo, escultura, grabado, todas esas técnicas como base. Ah, bueno, y en realidad, cuando comenzaron a hablar sobre el arte conceptual, sobre los artistas de las vanguardias, eso sí me llamó mucho la atención a mí. Eso como que me abrió mucho la mente. Pero todavía no habían tocado el tema de la fotografía. Sí me dieron unas clases de fotografía en la universidad, pero era una fotografía muy técnica. Es decir, no era como que hagan lo que ustedes quieran, como que bueno, era como habían como muchos puntos muy precisos que uno tenía que resolver sobre la fotografía. Y la fotografía, mi interés por la fotografía nace después de que terminó la universidad, cuando me doy cuenta que la fotografía se convierte como en un diario que narraba todo un proceso así, desde la frustración hasta las cosas fortuitas, ¿no? De la vida. Pero yo comencé a utilizar la fotografía desde una cosa muy espontánea. No tenía como que, bueno, ahora voy a utilizar la cámara porque me siento así, asado. No. Fue como una cosa que se fue dando. Y luego fui interesándome más y más sobre el ejercicio de la fotografía. Claro, ahora comentaste que diario, la cámara se volvió como un diario creativo. Sí, como un diario creativo, porque, bueno, más que todo como el espejo y la cámara. Se convirtió como... ¿El espejo? ¿Cuál espejo? El espejo donde tú te ves diariamente, ¿no? El espejo se convierte junto con la cámara como un elemento de juzgatorio. Sí. ¿Pero que juzga a quién? ¿A ti mismo? A mí mismo. ¿Con esas ideas que tienes sobre ti o lo que las otras demás personas piensan de ti o la familia piensa de ti? No, mi familia no. Ni los demás. Era como un momento, como una crisis emocional. Entonces, como, no sé, digamos, como lo típico. Tienes un momento de crisis y encuentras también, como en otras prácticas, desde la cotidianidad, como ir al gimnasio, hacer ejercicio, una manera de ir como contrarrestando todo eso. Sí, exacto. Entonces ya eres un artista plástico, encuentras la cámara, haces fotografía
te autorretratas, Ujú. ¿cierto? Estamos Sí. ya yendo en ese momento cronológico de Sí. tu quehacer artístico Ujú. y ahora planteaste el gimnasio. Entonces me Exacto. parece interesante, o sea, no solo la universidad, no solo lo académico, no solo la cámara, sino el gimnasio también hace parte de eso, de tu creación, ¿no? Sí. Porque en el gimnasio es donde fortaleces tu El cuerpo. gimnasio es como la parte, digamos que es lo escultórico. Es decir, es lo escultórico, es donde tú vas a esculpir el cuerpo y eso tiene que ver también con una práctica estética totalmente. Eso totalmente es estético. Hay unos valores estéticos, hay un ejercicio, sí, sobre la práctica sí, todo lo que acontece, todo lo que uno hace en el gimnasio es como, bueno, coger un, un elemento, esto es con que esculpen la piedra, es tal cual. Y la cámara, la cámara y el espejo se convierte como que, bueno, como lo que va cuestionando ese proceso y lo va juzgando y tú vas reconociendo ciertos elementos sobre tu propio cuerpo y así, sí, así gradualmente, ¿no? Todo, van naciendo como ciertas preocupaciones a la medida que el proceso va tomando forma o va caminando. Ujú. Claro, y en ese sentido, digamos, aquí hay una cámara fotográfica y lo que planteas al principio, si hay unas clases de fotografía, pero eran técnicas y era O sea, como que más el uso del aparato, pero tú también, me imagino, los 4 o 5 años de carrera estás pensando un montón de referentes que están haciendo cosas, porque la pregunta sería, bueno, ¿y qué comenzaste a disparar? O sea, ¿hacia dónde comenzaste a dirigir la cámara? ¿Y en qué momento mm, esa cámara se voltea hacia ti? ¿Con qué fin? ok, bueno, yo comencé a fotografiar a indigentes. Tenía una idea sobre el San Sebastián, que es como un referente en la cultura gay sí, en la cultura en general. El San Sebastián, el que le disparan las acetas, que es como un santo también, Es que se un convirtió, retrato, ¿cierto? sí, Es una es una pintura. pintura donde él está como atado a un árbol y le tiran la flecha. Es un cuerpo Sí, divino, fuerte, ajá. fornido, blanco. Blanco, un poco. ¿Cómo es este término que se utiliza para describir lo que está entre hombre y mujer? Ah, se me fuera la paloma. Pero sí, es también un cuerpo como muy sexuado porque está bastante desnudo. Algo un poco femenino también y Ajá, masculino a la vez. ajá. No recuerdo. Pero ese cuerpo se vuelve un icono gay en la historia de la humanidad, en la historia. Por las características de que, sí, es un cuerpo del deseo también. Y andrógeno. Esa es la palabra, Andrógeno. andrógeno. Entonces lo andrógeno obviamente cabe en todo lo que es la cultura gay. Y bueno, no, pero los indigentes, tomé la fotografía de indigentes porque yo estaba haciendo un proyecto sobre mi proyecto de grado, donde sí, tenía una sensación cuando yo caminaba, sí, tenía una mirada, una fijación muy, muy precisa sobre ciertos elementos que estaban en el centro histórico de la ciudad. Unas rejillas, no sé si alguna vez te hablé sobre eso, unas rejillas que colocan en la parte inferior Ujú, de la entrada de las casas, de las puertas. sí. Y yo veía demasiadas de estas y a mí eso me llamó mucho la atención porque me pareció como algo muy violento estéticamente y también como técnicamente también es violento. Porque yo decía, si yo camino por aquí en algún momento tropiezo, me puedo chuzar con ellas. Bueno, total que yo hice un trabajo donde yo lo que... Sí, to- 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 digamos, expliquemos mejor, es es pa- decir, estas rejillas que no son unas rejas, sí son, están hechas de metal, Ajá, pero la de gente hierro. las construye en estas casas del centro histórico, que obviamente no son casas, son hoteles, para que las personas indigentes no puedan a dormir en Es esos total. espacios ya. Sí, Porque entre la puerta y el andén hay un espacio sí. pequeño donde ellos se pueden acomodar, Ujú, ¿no? sí. Entonces ellos crean, los dueños de estos hoteles crean unas estructuras metálicas para Para que... que ellos no ocupen ese espacio. Exactamente. Entonces yo hice una relación como eh, muy remota, pero digamos que en contexto territorial, pero al final, eh, sí, conceptualmente pienso que es como se acerca mucho a lo de San Sebastián, porque San Sebastián es un cuerpo que es acusado a través de la flecha. Y este otro cuerpo, que es el del indigente, también es como acusado a través de estas rejillas
que están regadas en el centro en todos estos inmuebles. Entonces, no sé, me gustó como esa idea de hacer analogía entre estos dos elementos, porque el San Sebastián fue como un elemento para mí que fue muy llamativo, y luego encuentro eso ahí y lo que hago es como, sí, la mirada hacia ahí. Y el primer referente que se me vino fue San Sebastián. Luego, obviamente, fui encontrando otros elementos o otros referentes en la historia del arte o en la historia, sí, en la historia reciente del arte, en la historia moderna del arte, como Rosario López, que es una artista bogotana, que ella lo que tiene una obra donde también hace una fotografía de diferentes, se llaman las esquinas gordas. Las esquinas gordas son como estos espacios que quedan también como huecos, son como la unión de dos paredes, queda como un hueco ahí, y ese hueco ese hueco lo rellenan en Bogotá con cemento, y eso le llaman mojón. Sí, una palabra muy coloquial, digamos. Pero eso también cumple cumple como la misma función que las rejillas, ocupar el espacio, inhabilitarlo, Claro. que pierda esa función. Claro. En este caso sería no orinarlo, porque si orinas sobre ese peñón, rebota el orín hacia ti, no puedes ocuparlo de basura, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cositas como que me llamaron mucho la atención, pero bueno, inicialmente comencé a tomar fotos de los cuerpos de los indigentes porque al final ellos eran los que ocupaban ese espacio. Entonces, sí, son diferentes maneras de ver los cuerpos. Este otro cuerpo era como la esquina gorda, que también hace referencia a un cuerpo, porque lo gordo no es exclusivo para mí como como de un material decir, de concreto o de piedra o de madera, sino ¿El cuerpo humano? gordo, exacto. Claro, sí. Entonces, todas esas analogías, yo comencé como a indagar sobre ello, a cuestionar por qué suceden y comencé ahí a crear un proyecto sobre eso. Vale, excelente. Entonces, y entonces de allí, ahí lo que no entiendo es cuándo saltas hacia ti. O sea, listo, estás bien, estás fotografiando indigente, toda esta arquitectura violenta, ¿no? Porque es una arquitectura del espacio público. Sí. Que... Eso es algo muy, muy extraño porque está entre lo público y lo privado. Ajá. Entonces, ahí siempre hay como una pugna, una cosa ahí, una pelea, porque sí, por la naturaleza de eso mismo. No sabemos cómo definirlo o cómo usarlo, si desde lo público o desde lo privado, entonces siempre va a haber como un vacío ahí. Vacío, ¿no? Como un vacío, porque no sabemos en realidad cómo responder frente a eso. Claro. Pero inclusive yo he visto ya mucha de esa arquitectura que no solamente la plantean personas desde lo privado, sino también gobiernos que comienzan ya a generar este tipo de arquitecturas violentas para que personas que viven en la calle no puedan acceder como al espacio, más sobre todo en ciudades o en espacios turísticos donde obviamente no tanto con puya, sino que como que rellenan con cemento y ya una piedra. Es una cosa más hostil, ¿no? La piedra no, es más duro, no puedes descansar sobre ella. Vale, José, y entonces ya habíamos hablado del gimnasio, ya estás planteando el hecho de la cámara, comienzas a retratar, a usar la cámara y esa cámara viaja hacia ti, hacia tu cuerpo. Cuando comienzas a ver tu cuerpo fotografiado, ¿qué pasa allí? ¿Qué ves? ¿Qué conflicto genera eso? ¿O qué amor o sentimiento o emoción genera eso? Yo comencé a autofotografiarme cuando tuve una ruptura amorosa. Ahí comenzó todo, como la crisis, tú sabes, el duelo. Entonces, desde ahí como que aprendí yo a mirarme. Y esto como de buscar como un culto a través del gimnasio, todo esto. Culto como, hacia ti. Ajá, sí. Ajá. Sí, porque estaba yo hecho nada, entonces tenía que... Sí, uno como de los propósitos era eso. No, hay que ir a entrenar eso. Pero el gimnasio me sirvió mucho. Y desde ahí comencé, ese fue el origen de la obra. La obra surgió desde una ruptura amorosa, sí. Ahí surgió todo. Pues ese fue como uno de los puntos, pero creo. Y no, eso, la fotografía se convierte como en el escudo. Se convierte en el escudo en ese momento.
porque yo recién había salido de la universidad y tenía una cámara digital pequeña, de esas digitales que tienen un pico que se sale solito. Sí, las compactas, Ajá, que las no tienen, compactas. no se puede intercambiar el lente, todo está allí. Eso. Y era como una cosa muy limitada. Y bueno, no sabía nada casi en realidad. Ya después como que yo le mostré algo al profesor Eduardo Hernández, que era el director de la escuela en ese entonces, director del museo actualmente. Y él me comenzó como a mostrar una paleta de referentes que trabajaban la fotografía, el desnudo masculino, desde lo erótico, de lo conceptual. Y eso como que me expandió mucho más la mirada y ahí pude como, sí, tomar lo que sí, tomé como mucho de todo eso y eso me fue como, eh, eso fue, sí, No, sí, fuiste hilando cosas. Es que sí, sí. los referentes, obviamente, uno no sabe, no nace sabiendo, no nace conociendo, tiene que Total. ir a conocer, Sí, ¿no? no, tenía que ir donde una persona que tenía todo ese vasto conocimiento sobre el Claro. arte, porque ya el profesor Eduardo obviamente era el director de la escuela y él ha viajado, él ha conocido muchos espacios, museos, ha tenido contacto con artistas directamente, con las obras, y él obviamente era la persona indicada que me podía entregar como todo ese conocimiento acerca que se acercaba a lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y bueno, y eso contribuyó mucho a mi proceso posterior a mi proceso de la fotografía, del autorretrato. Bien, solamente me quería devolver al tema de lo amoroso, es decir, el amor es eso, no es entregarse a otra O persona sea, y de alguna manera sí es como olvidarse de uno mismo. total. ¿Sí sientes todavía que el amor es eso o tu concepto de amor ha cambiado? Ya ha cambiado. Sí, sí, no, ya he aprendido, pero sí, no, a veces así. El que uno eso no lo mide en realidad. Uno cuando ya está metido en el asunto, uno está en la nebulosa, en la cosa loca y no mide nada. Pero ya cuando sales de esa fantasía, ahí sí ya puedes como darte cuenta de muchas cosas. Ajá. Y cuando uno sale de la fantasía del amor es porque ya son relaciones de más largo aliento. ¿Crees que es así? ¿O la fantasía nunca se acaba? ¿O la fantasía se acaba a los 2 meses? Ah, si fuera para mí extendiera la fantasía siempre, pero bueno, digamos que sí, no, se acaba totalmente. Se acaba, pero de una manera abrupta, una cosa fuerte. Claro, igual lo que me parece brutal de la cámara es que necesitas de la fotografía para esa representación. O O sea, sea, a la final tú dejaste de amar o te dejaron de amar, hubo la ruptura, ujú. pero yo siento que sí, es una cosa hedonista de que hubo un autoamor ahí, te estás enamorando de ti mismo, ¿no? Tenía que hacerlo, era como... Sí, yo sé que es súper hedonista porque es el cuerpo mío y la como ídola, como la hacer como culto al cuerpo y la idolatría Ujú. del cuerpo propio, pero al final era necesario hacerlo porque sí, eso puede ser muy egoísta, pero al final fue lo que me salvó también. Ujú. Claro, y estás dentro del discurso este de las personas que van al gimnasio, como que el cuerpo fit, el cuerpo deseado, ¿cierto? El cuerpo también bello, que viene de todo Ujú. esto de la Grecia también antigua, cuerpos formados. El narciso que se ve en el estanque y el reflejo y se enamora de él mismo. Eso para mí fue... Y entonces, digámoslo así, que en ese sentido, ese es un discurso de lo bello y que es de lo superficial, ¿no? ¿Cómo Mm. tú desde lo artístico te sales de eso o no te interesa? O tú dices, no, es lo superficial, pero No, igual a mí me siempre... funciona. pues, yo soy artista, tenía nociones sobre... Es decir, tenía como conocimientos previos sobre muchas cosas del arte que había aprendido en la universidad. Y con más que tú te quieras alejar de eso, uno siempre como artista va a meter la cosa del arte en todo, en todo. La vida del artista es el arte también. Es decir, el arte es la vida y la vida es el arte. Todos dos son una sola cosa.
nada se desliga del uno de lo otro. Es que el arte no es como sí es una carrera, pero es como tú que estudiaste filosofía, la filosofía es la vida también, es lo Claro, mismo. total. Hay otras carreras que sí son como, bueno, no sé, las ciencias, bueno, las ciencias políticas también es la vida, pero carreras más técnicas como las industriales, cosas así, sí son necesarias, pero al final el que trabaja en eso puede ir a su casa y se desprende de eso, se desliga en un momento, pero nosotros como artistas nunca nos desligamos, nunca nos desprendemos, siempre estamos en torno y pensamos sobre eso, pensamos todo como una obra. Claro, y ahí eso me da luces para decir el tema del concepto. Es decir, yo antes, a mí no me interesaba, digamos, vestirme, me parecía que eso era una cosa banal, Ujú. pero yo hoy siento que vestirme también hace parte de mi personalidad, ¿cierto? Que es una construcción de identidades, que además ya yo me di cuenta que el lunes me pongo a poner o esta camisa, este suéter así azul y me siento como con más energía, Ujú. como que y siento con más fuerza para salir a la calle y enfrentarme a los demás, ¿ya? Es como que no, entonces esto no es banal, esto es súper importante Sí, también para darle sentido a mi vida, claro. ¿cierto? Sí. Y entonces ahora por ahí quiero que hagas la respuesta si la quieres decir, pero es Ajá. como y ser artista en Cartagena. O sea, ¿para qué ser artista? O sea, porque se supone que lo que tenemos que hacer aquí es trabajar para salir adelante y salir de la pobreza, porque ¿cómo lo ves tú ahí? Uf. Yo cuando decidí estudiar artes, eso es, sí, yo tomé la decisión porque yo sentía la necesidad y no porque iba a ganar dinero, porque al final eso es como de segundo, ¿no? Eso es como eso es segundo plano. Obviamente todo el mundo quiere ganar dinero y es- sería genial ganar dinero a través de lo que te gusta hacer, del arte, Claro. pero ese no es el medio del asunto. El arte se convierte en... Es decir, para mí es una necesidad. Yo necesito, sí, necesitaba estudiarlo. Porque yo tenía como esa sensación de la curiosidad, el deseo. Y el deseo y la curiosidad había que trabajar en ello, en eso, porque lo que yo no sabía casi nada. Cuando tú entras a una institución y encuentras todo ese mundo donde te enseñan de todo. Yo no sabía que en el arte existía el arte conceptual, todos estos sismos, el performance, el videoarte, el dada, todas esas cosas que para mí eran como, wow. Pero eso nunca me lo enseñaron en el colegio. En el colegio me enseñaron las técnicas, ¿no? La pintura, el dibujo, el grabado, la escultura, el modelado, la historia del arte, pero la historia del arte hasta el arte, hasta Picasso, hasta los impresionistas. Pero luego, cuando está esto del arte conceptual, desde Duchamp en adelante, eso nunca me lo enseñaron en el colegio. Entonces ya desde ahí uno comienza como que, bueno, es decir, a relacionar el arte no de una manera técnica, sino de una manera más metafísica, una cosa más espiritual, ¿no? Sí. Claro. Y lo más interesante, y tú estás aquí, te invité, sí, eres una persona que juega con la imagen, juegas Sí, con la cámara. el arte es como un alimento, obvio. Lo Exacto. necesitas para poder estar de pie y poder seguir viviendo, porque sí, la vida sin el arte para mí no es, es necesario. ¿Y cómo haces en ese sentido, digamos, también un artista tiene que beber del arte, o sea, ir al museo, Ujú. ver fotolibros, ver fotos de otros artistas. ¿Cómo haces ahí? ¿Qué bebes? ¿Qué consumes tú? Pues digamos que todo por las redes sociales, Mm, porque aquí todo es muy limitado, tú ujú, sabes. Hay espacios pocos ujú, y los artistas somos los que siempre estamos, ujú. que hacemos cosas maravillosas totalmente, pero afuera pasan muchas cosas más y cosas increíbles. Entonces, eh, y lo único, lo que nos acerca a esas cosas que pasan en todo el mundo es a través de la información en la pantalla, en el computador, en las redes sociales, una página web, las ferias de arte que uno ve después lo que graban sobre ello.
Entonces, sí, hay que alimentarse de todo eso. Uno se alimenta a través de la pantalla, y de las redes sociales, pero también es necesario la experiencia in situ del arte, de la cosa, de ir allá, de experimentar el espacio, ver la dimensión de la obra, el color, todo eso. Claro, y en ese sentido, José, digamos, si tú estudiaste artes plásticas, pero ya tú tienes una obra, una persona que, ya podríamos decirlo, tú eres una persona que se autorretrata, que tu obra eres tú, que tu obra es tu cuerpo, digamos, para ir concretando un poco, tu trabajo fotográfico eres tú coges una cámara, la pones enfrente tuyo, construyes un escenario, haces muchos elementos allí, pero a la final realizas una fotografía, ¿cierto? Y esa Sí. fotografía se va y se expone en un lugar, en un museo, en todos los lugares donde has estado con tu obra. Entonces, cuéntanos un poco cómo es esa experiencia, ¿dónde haces tu obra? Si tienes un estudio, ¿dónde la haces? Si la cámara es la misma, si tienes un remoto, si haces que la fotografía la disparas a los 30 segundos. ¿Cómo es tu ejercicio? Bueno, proceso de creación, nunca pensé como que, bueno, ahora estoy haciendo fotografía, ¿no? La fotografía llega como porque es el recurso que yo, con el que dispongo o el que encuentro más, sí, más directo, más a la mano, y el que era como, el que me podía como dar como, sí, el más completo, ¿no? El más completo para yo poder documentar todo ese proceso de creación. Porque fácilmente podría, bueno, yo posar y que alguien me pintara o algo así, me dibujaran, pero no, era la cámara. Es una cosa automática, así, más directo y que era más completo. Porque igual yo lo que hago en mi proceso de creación también es como un dibujo. Sí, hay dibujo, hay performance, hay escultura, hay diseño de escenario, hay un pensamiento previo sobre la luz y sobre el espacio también, porque por lo general no utilizo ninguna luz Ningún flash, sí, ninguna luz Ajá. artificial, Ajá. sino que el mismo espacio yo trato de encontrar en él una luz que me sirva para ese momento. Y a veces lo controlo, sí, o a veces directamente con la luz que el propio espacio, como llegue, lo utilizo. Sí, como llegue, ese es. El proceso de creación, previamente sí, a veces escribo cosas, pero no necesariamente cuando estoy en el proceso in situ, que es en el momento tal cual cuando estoy creando, se deben de cumplir tal cual como están escritas, no. Pues tú sabes, todo el in situ toma otras, se va por otro lado a veces, o a veces ni siquiera es nada lo que escribiste. Todo cambia, puede cambiar. Y es así como se va dando. Vas encontrando los elementos, la forma, o tu cuerpo mismo va como... Tu cuerpo mismo se convierte como en... El espacio moldea al cuerpo y el cuerpo moldea al espacio. Es como un solo ser ahí, que entre ellos, es decir, entre ese ser es el que el mismo hace como... No, sí, dices que el cuerpo moldea el espacio y el espacio moldea el cuerpo. Eso es una relación dialéctica allí que, si quieres, hasta nos regresamos al punto donde la arquitectura, el poder moldea la arquitectura para que hayan cuerpos que no hagan parte de estos espacios, ¿sí o no? Sí. Que es lo que pasa en nuestra ciudad. Sí. Y en todas las ciudades, ¿no? En Nueva York, ¿cierto? Inclusive, también, la misma periferia también excluye a ciertos cuerpos, es decir, o nos autoexcluye. No, yo no voy para allá porque eso es inseguro. Te dicen, tú no has pisado el lugar. Sí, es como una... Es otra forma otra forma de hacer como énfasis, no énfasis, es como otra forma de hablar sobre ello. Porque, digamos, allá en el centro están las rejillas. Y eso es una cosa pequeña, ¿no? Pero igual es una cosa excluyente, una cosa que te hace pensar de que, bueno, no voy a sentarme ahí, como tú dices, no voy a ir a ese barrio, no voy a coger por esa calle porque
no hay esos elementos, pero hay ciertas personas que también, diferentes escalas de poder. Exacto. Desde Sí. el poder como lo que pasa con la rejilla, que es el supuesto dueño de la casa, ¿no? Ajá. Que está a cargo de la casa, el que manda en la casa donde está la rejilla, eso es una forma o un poder, y luego viene el poder que es desde los gobernantes, Ujú, de los ujú. políticos, del alcalde, de Exacto. los concejales, todos estos, también como que, bueno, hacen sus cosas, ponen sus estructuras para limitar y para degradar también al cuerpo. Claro, y en ese sentido, el arte, en este sentido, la fotografía, tu trabajo, lo que está mostrando, o no sé si se denuncia, pero es un trabajo que comunica, ya no desde la violencia esa del poder y la arquitectura y cierto, y la verticalidad del poder, sino una vaina más colectiva, donde muchas personas pueden ir y mirar tu trabajo, tu fotografía. Se pueden como también es como un espejo de la sociedad. Yo mismo soy un reflejo de la sociedad y las personas que pueden ver mi trabajo, ellos pueden encontrar muchas cosas con las que se identifiquen en él. Te quería hablar sobre algo que me pareció muy curioso en mi obra, que fue como, siempre el formato es vertical. Ajá, Entonces, la fotografía que yo tomaba en mi proyecto de grado sobre esos espacios era vertical, porque son puertas. Las puertas ajá, son verticales. ajá. Y el espacio era como 1,60 m, ¿no? 1,70 m más o menos, que es lo que miden las personas promedio aquí, 1,70 m o 1,75 m. Ajá. Y justamente, que me doy cuenta ahora en este preciso momento, porque es una cosa que yo lo hago, pero no había caído en cuenta en eso, es la misma medida que yo usaba en el espacio. Mm. Es la misma medida, 1,60 m, que creo que es el ancho de esto, 2 metros casi. Y era vertical. Siempre me gustaba la fotografía, siempre me gustaba como trabajar el espacio. ¿Cómo te explico? Como yo no utilizo todo el espacio vertical, sino nada más una parte, la parte inferior, como unos 60 o 80 centímetros de todo ese espacio hacia lo vertical. Y eso mismo era lo que sucedía en las casas. El que estaba ahí era un cuerpo como tendido, y el cuerpo tendido no ocupaba todo el espacio estéticamente, ¿no? Cuando yo veía la fotografía, era un cubo alargado, no un cubo alargado, era como un espacio vertical que nada más era ocupado abajo. Lo demás era libre, lo demás era como un espacio de lo que estaba como el fondo y ya. Es lo mismo que yo hago en la obra mía. Sí, no sé por qué. Sí, como que uno como artista no se da cuenta de esas cosas, pero siempre como que hay fijaciones que uno siempre reflejan su trabajo, siendo la obra temprana o media o la obra reciente, ¿no? Siempre como que están esas características, son como unas características que siempre son consecuentes en mi trabajo. José, y ahora lo más cruel, digamos, el tema del cuerpo desnudo. O sea, ¿por qué autorretratarse? Está bien, te vas a autorretratar, la cámara allí, pero ¿por qué desnudarse? Déjame pensar esa pregunta, que es una pregunta compleja. Sí, es compleja. Y digamos que también podría venir una pregunta más compleja todavía, que esa sí no te la puedo decir así desde la memoria, sino es, ¿cómo es esa experiencia de ser un artista que hace imágenes de algo tan tabú como el cuerpo masculino? ¿Cierto? Porque estamos acostumbrados y la pornografía, digamos, nos ha también... es abundante las imágenes de mujeres desnudas Sí. en cualquier parte, o sea, hasta en la calle, ¿cierto? Pero, Entonces, pero el cuerpo masculino, o sea, me parece también interesante eso, el cuerpo masculino, fotografiarlo, mostrarlo, erotizar el cuerpo masculino, ¿no? Porque también me parece muy valiente de criticar el hecho de que la masculinidad, por ejemplo, en Cartagena, o sea, tú no puedes decirle a otro hombre que está bello, tú no puedes ni siquiera imaginarte en la cabeza porque tú mismo te podrías estar... autocuestionar. Exacto, o sea, es como que no, porque todo el tiempo tú tienes que demostrar es que tú eres heterosexual, ¿cierto? Que te gustan las mujeres, que eso es lo que debe uno sexualizar, el cuerpo de la Sí. mujer. Entonces, por ese lado me parece maravilloso tu trabajo, pero ahora viene lo más cruel. Hacer eso, sexualizar, erotizar un cuerpo masculino en una ciudad tan conservadora como esta, como Cartagena. Entonces, ya te pregunté primero es, bueno, ¿y por qué desnudar el cuerpo?
podría yo decir, la respuesta será esta segunda pregunta que te hago, porque esta es una ciudad conservadora, porque hay que ir en contra de... No, eso ni siquiera me interesa realmente. Digamos que, bueno, yo tomé la decisión de desnudar el cuerpo. Ni siquiera, es decir, pensé en el cuerpo como una herramienta, un elemento más de la obra. Sí, es estético, se toma, lo utilizo. Es decir, no, ni siquiera en ese momento soy como consciente de que soy yo mismo. ¿Sí me entiendes? Sino que es el artista tomando un elemento para hacer una composición. Ajá. Es así. Yo sé lo que tú me quieres decir. ¿Por qué he tomado el cuerpo desnudo? Ajá. Porque el cuerpo desnudo, bueno, sí, hay cierta... También existe la belleza de la fealdad, ¿no? También. Ajá. Por eso, pero la belleza relativa totalmente. La belleza relativa. Todo cuerpo tiene su belleza. Todo cuerpo tiene su belleza. Depende también cómo tú lo pongas, sí, cómo tú trabajes en ello. Claro. Claramente hay un proceso desde las imágenes, de un bombardeo de imágenes No, constante. por ejemplo, simplemente no digamos, desde mi posición como gay, pienso que sí, hay cuerpos que siempre van a tener como esa mirada, sí, no una mirada violeta, sino como una mirada que es como que, bueno, tú vas a comprar la gaseosa, te lo tomas porque tienes sed. Algo así como que, bueno, el cuerpo masculino siempre va a llevar como, siempre va a haber un público que va a volcar la mirada sobre él porque puede ver en él como lo erótico, lo estético, desde lo bello que ese cuerpo tiene. Y es una cosa que es totalmente adherente, sí, que nunca podemos alejarnos de eso. Una experiencia de la naturaleza. Claro. Nosotros como humanos siempre vamos a tener una mirada hacia lo bello. Es una estupidez pensar, por ejemplo, que yo no voy a mirar eso porque es un cuerpo bello, y institucionalmente, desde la historia y desde siempre se ha escrito y siempre se ha fotografiado ese cuerpo bello. Es que no, es que es la naturaleza misma. Es más, tú ves la naturaleza en las aves. El macho es el que tiene mejor plumaje más colorido, etcétera, etcétera. Y siempre la mirada es hacia ese el que tiene esas características estéticas como muy llamativas. Es normal. No hay que... Sí. O sea, entonces tú te metes al gimnasio también para embellecer tu cuerpo, Total. para esculpir el cuerpo, Sí. y para... Obviamente, si tu cuerpo es el vehículo de ese mensaje... Para que se convierta en una herramienta estética más potente. Es decir, no más potente, ni no sé si es más potente o no, pero sí que se convierte en una herramienta estética para lo que yo voy a trabajar, Claro. sí, para mis necesidades, Claro, como artista. Y también, yo ni siquiera pienso en un público, ya eso es como que viene después, pero digamos que como ya revisé previamente la historia del arte y encuentro Grecia, encuentro la fotografía del cuerpo masculino de Italia, de Grecia, de Alemania, donde tengo muchos referentes que hablan sobre esos cuerpos, y siempre son como cuerpos que están así como en un pálpito divino, como un deseo sobre ellos. Para mí es imposible no llegar a pensar que mi cuerpo se pueda convertir también en un elemento, en un elemento que denote esas características. Claro. Sí, no, y podríamos hacer un recorrido por el centro histórico y mirar esas esculturas de esos cuerpos del poder, obviamente. Pedro Heredia y las personas que están en el camión de los mártires, que en su mayoría todos son hombres. Si te das cuenta, la única que está desnuda es la India Catalina, porque, bueno, en su momento, en la época colonial, y la gorda de Botero, pero la desnudez en el hombre
es un sinónimo de debilidad, ¿no? De hecho, hay en la iglesia de la Catedral Primada están dos San Sebastianes ahí. Dos esculturas Ajá. en mármol. Son un poquito feminizadas, sí, como, no sé. Y son interesantes porque son como las únicas que también hay como como ese pudor, no ese pudor, como la resignación del sexo lo simplifican, ¿no? El pene lo ponen pequeñísimo. Claro. Porque poner un pene grande en la escultura o un pene del tamaño real, natural, es como una grosería, entre comillas. Siempre se ha trabajado como así, es más, las esculturas griegas también tienen como un miembro pequeño. No sé ni por qué dije eso. No y pasa nada, pero creo que me va a tocar ahí como hacer Sí, pi, total. porque si no ahí sí Sí. pueden bajar el... Pero habría que decir era nepe, pero bueno, en fin. Nepe. Bueno, y como para ir concluyendo, bueno, estás en esto del arte joven, te acaban de seleccionar dentro de 900 postulados artistas con sus obras y todo. Eres uno de los 25, ¿verdad? Son 25, Sí, 25. Jóvenes seleccionados. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué obra es la que propusiste allí, que te seleccionaron? ¿Esa obra de qué habla? Es una obra que se llama El Envuelto Divino. Es una obra de 2021, donde yo me envuelvo en la espalda y en el abdomen con plástico, ¿cómo que se llama el plástico con que uno embala las obras? Que es como si es un plástico transparente. Ajá, ese. Ajá. Plástico para embalar obras. Exacto. Para embalar objetos. Plástico de embalaje. Bueno, me embalo con eso, me pongo en la espalda un saco de papas, una gallina, y alguien me embala eso en mi cuerpo como si fuera... Es como una idea desesperada sobre el futuro, sobre la incertidumbre que es el futuro. Entonces, digamos, toma lo primero que puedas llevarte. Y yo lo primero que pienso es como que, bueno, ¿cómo voy a sobrevivir? Me tengo que llevar esto porque era lo que tenía a la mano y fue lo primero que encontré. Y me metí como en esa idea de pensar en el futuro y me di cuenta que el futuro podía ser una experiencia inhóspita, apocalíptica, y eso era como una imagen súper post-apocalíptica porque era un vacío, era una roca como un poco quebrada, yo sobre ella y llevando conmigo toda esta carga también. Entonces el futuro es como eso, ¿no? Ese reflejo, esa fotografía habla sobre ese futuro inhóspito, sobre ese paisaje post-apocalíptico o apocalíptico y sobre cómo vamos a sobrevivir en él. Quise como hablar sobre eso, por eso tomé esos elementos que hacen parte como de la dieta cotidiana, ¿no? Y bueno, sí, también porque pensé, eran elementos del consumo, pero tenían como la papa y la gallina era una gallina blanca, como con unas pizcas café, la papa es papa negra, sucia, el saco lo quería un saco de fique, ¿no? De material orgánico. Y lo plástico ya hacía como alusión, ¿no? a lo que podías, como a esa idea de contaminación también a la que nunca vamos a podernos desprender o que nunca va a tener como, que nunca va a tener solución. Entonces, la bolsa de plástico. Pero esta idea loca, era como una idea loca de llevar conmigo esa copa porque ya hacía como, era una extensión mía también y que era una manera de sobreproteger eso porque en el futuro cualquier persona te iba a arrebatarlo. Y entonces el plástico te envuelve tu cuerpo, o sea, tu cuerpo no está desnudo. Mi cuerpo está desnudo, pero estoy envuelto en el plástico. Pero no se ve tu piel, No. ¿o sí se ve? Sí se ve un poco la pierna, el brazo, pero acá el abdomen y la espalda arriba no se ve. Y esos objetos que tú llevas, como la gallina y eso, están dentro del Sí. el envuelto, o sea, están, Sí. ok. O sea, es como si fuese una
sí, como si fuese tu piel. O sea, como una simbiosis Exacto. en el futuro, una cosa así como Ajá. una cosa muy trágica, algo que ya hace parte de mí, que yo tengo que sobreproteger. Sí, soy yo. Y como Es un solo cuerpo es un todo, solo cuerpo, sí, la un solo misma cuerpo. gallina, claro. Entonces es como un cuerpo mutante ahí Ujú, eso. también. Pero eso lo hiciste ahora que después de pandemia. Sí, después de pandemia. Claro, todos estábamos Claro, locos sí. pensando en el futuro. Obvio, es que Muy apocalíptico. total. Sí, obvio. El arte hace parte, cuenta también los contextos, los Claro, momentos históricos. el arte cuenta las realidades y cuenta, es decir, el artista es la mirada de los acontecimientos, de la cultura, de la sociedad, de todo lo que pasa. Sí, Y no, esa idea de esa fotografía es precisamente eso. Es como que, bueno, pasó lo de la pandemia y luego entran miles de preocupaciones y eso vuelve a pasar otra vez, ¿cómo uno lo va a resolver? Bueno, y eso fue en la fotografía, lo que quise fue como, sí, reflejar esa preocupación. Bueno, José, ya finalizando ya nuestra conversación maravillosa, espectacular. Bueno, aquí muchos jóvenes nos ven, nos escuchan, entonces tú eres una persona que va a seguir, va a continuar su trabajo con la cámara, la cámara va a continuar contigo, ya tú estás, digamos, esa es tu estructura de trabajo, el autorretrato, vas a continuar por ahí, como que qué consejos le darías a la gente que quiere crear con una cámara, ya sea documental, autorretrato, no sé. ¿Qué consejo? Bueno. O a ti que te funcionó que hagan. No, sí, el consejo que les doy es que siempre hagan lo que lo que su deseo, su pensamiento les dice constantemente, ¿no? Que nunca desistan de eso y que sí, pueden revisar mil y un otros referentes, pero que no es necesario tampoco, que al final cada cabeza es un mundo y es un mundo muy particular, obviamente, son mundos y que ya ahí está todo para poder tú desarrollar todas las ideas, ¿no? Sí, ya nosotros tenemos ideas previas en la casa, en la universidad, cuando uno va de la casa a la universidad, de la universidad a la casa, cuando uno sale a tal espacio, todo eso se involucra en la obra. Bueno, en cualquier proceso de creación, en cualquier proceso de expresión. Y que el consejo que les doy es que, bueno, no desistan de nada y que exploren y que se atrevan a hacer eso que les palpita y que lo hagan siempre. Oye, y aprendizajes de estar en el mundo del arte, ya tú tienes una obra, la has expuesto, has vendido. Ya cuando tú pasas a esa etapa de vivir de tu obra, digámoslo así, o sea, bueno, de pronto no vives de tu obra, pero ya has vendido una que otra, ya sabes que hay un producto, ¿cierto? Porque la obra se vuelve un producto. Sí. Entonces, ¿qué aprendizajes tienes? ¿En qué punto estás? ¿Hacia dónde va esa economía tuya de autosostenimiento ahí también con el arte? Wow. Vamos a finalizar arriba o como abajo. No, el arte es complejo. Ajá. Y en esta ciudad, aunque bueno, en toda la ciudad, en cualquier parte del mundo es complejo el arte. Porque tienes que hacerte tu espacio, ¿no? Sí, no, Ajá. y hay muchos artistas, Ajá. hay demasiados artistas y todo el mundo quiere estar, quiere mostrar, quiere vender, quiere estar en las galerías, etcétera, etcétera, quiere estar en las convocatorias y ganárselas, pero siempre es que hay muchos artistas y ya no es como antes, como que bueno, son los que pueden estar dentro del poder y o que tienen estudios, talleres. Cualquier artista, cualquier persona puede crear desde cualquier recurso. Ajá. Ya como que no hay excusa. Entonces, y la creatividad es eso, la creatividad es encontrar encontrar todo en la nada también. Esa es la creatividad. Entonces, todos podemos hacer eso. Y es un poco difícil, pero se puede porque al final somos todos, eres tú, soy yo, somos humanos, somos artistas y para todo el mundo hay espacio. Exacto. Bueno, no, yo estoy feliz con lo que tengo acá, José, la verdad, muchísimas gracias por venir, por darte el espacio de conversar acá.
Esto es Foto y Parla. Bueno, si tienen comentarios, déjanos los comentarios ahí en las publicaciones que hagamos prontamente. No te vas a ir todavía porque ahora vienen los retraticos que te voy a hacer. Entonces, muchísimas gracias por venir. La verdad, muy interesante todo lo que nos planteas hoy como artista allá de la ciudad. Así que, no, para adelante, sigamos ahí sigamos creando, nos seguimos viendo. Y bueno, ya saben, este es Foto y Parla. Se nos fue cayendo la luz, se nos nubló Está bueno. la ciudad después de un sol enardecido. Pero bueno, ahí con Premiere le subimos ahí a los niveles de iluminación. Así que muchísimas gracias. Chaito. Gracias. Eso, buenísimo.